Bienvenidos a todos, ¿me escucháis bien? En primer lugar, daros la bienvenida en nombre de María Guijarro, la directora de investigación del campus de Valencia. No ha podido estar aquí por un asunto personal, pero me ha dicho que os lo traslade. Entonces yo únicamente voy a hacer una breve presentación y contar un poco las reglas del juego y el porqué de este taller. Y luego ya dejaré paso a los expertos. Hoy tenemos a José Pico, a Eva Teba y a David. Muchísimas gracias por estar aquí. Y en casa también tenemos a otros expertos que más tarde os presentará Eva y que vamos a ir escuchando. Lo que buscamos en este taller es que hackeéis vuestros colegios, que entendáis el generar una idea de una manera distinta, que utilicéis nuevas herramientas y que sobre todo aprendamos juntos. Vais a tener para ello un coach asignado por equipo que os va a orientar y os va a guiar, porque va a llegar un momento que vais a decir, Sandra, son diferentes herramientas, diferentes metodologías y a lo mejor no acabamos de entender qué hay que hacer ahora porque es proponer una solución en un tiempo récord. Entonces no os preocupéis porque nos vamos a soltar de la mano, va a haber un coach y va a haber aquí un equipo de staff para ayudaros. ¿En qué pilares se basa o qué queremos buscar de esa propuesta? Queremos buscar una propuesta que, como os digo, hackee el colegio, que sea sostenible, que esté alineada con los objetivos de desarrollo sostenible, que sea implementable en torno a la estructura del colegio y que sea disruptiva. No es fácil juntar estas tres vertientes, pero creemos que ahora mismo en esa tendencia está el alumno del futuro. Como decía, queremos que hackeéis nuestro colegio para entender la tendencia y el proyecto futuro de los alumnos y que contéis con las ponencias y todas las herramientas y conocimientos que os van a transmitir los expertos en digitalización, en habilidades humanas, en comunicación, ya que creemos que todas estas vertientes forman parte de la experiencia de los alumnos hoy en día. Entonces, bueno, las reglas del juego es que tendréis que subir para la parte del taller práctico una presentación y un elevator pitch. No os preocupéis porque, como os digo, luego dejaremos espacios de trabajo, que es por ello que estamos en esta sala, porque luego nos dividiremos en espacios de trabajo y contaréis con el soporte de nuestros coaches. Y estas propuestas serán evaluables hasta mañana a las 10 de la mañana. A partir de ahí se reunirá el jurado y se elegirá la propuesta ganadora. Solamente hay una cosa que no os puedo contar y que no puedo desvelar, que es el premio. Lo sabremos mañana y se dirán en la fase final del congreso quién ha sido el ganador. Entonces, bueno, lo que no queremos que sea tan importante el premio, sino todo lo que vamos a desarrollar en este taller. Así que no me quiero extender más, doy paso a Eva Teba, que ella os va a contar un poco todo lo que vamos a ver en esta primera parte de las ponencias de expertos. Así que una vez más, muchas gracias por estar aquí a todos. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. Muchísimas gracias primero a todos los que estáis aquí. Es un placer volver a ver caras, volver a ver sonrisas, aunque sea detrás de las mascarillas. Yo creo que estábamos todos deseando reunirnos. Y me toca ser maestra de ceremonias de esta hackathon, que la verdad es que cuando me lo propusieron yo encantada, porque voy a estar rodeada de gente que, aparte de genios de todo esto de la innovación, son amigos. Así que, pues muy fácil presentar a amigos. Como os ha explicado Sandra, vamos a ir haciendo un pequeño recorrido y ellos os van a ir guiando en esa visión plural, transversal de lo que, dónde podemos innovar en un centro, con todas las preguntas que tenemos ahora mismo en este entorno tan absolutamente cambiante y todos los retos que se nos presentan. Y bueno, pues voy a ir presentando, si os parece, a los expertos que nos van a inspirar y que van a lanzar sus propuestas para que luego, con una síntesis de ellas, escogiendo alguna que os parezca más apropiada para vuestro contexto, podáis hacer ese proyecto que entre en este concurso del que os he hablado. Como ya os he explicado un poquito las reglas del juego, pues luego si hay alguna duda la repetimos un momento, ¿vale? Pero yo creo que ha quedado bastante claro que lo que tenéis que hacer es esa pequeña presentación y que vais a estar siempre acompañados por un coach de SIC, así que creo que os sentiréis bastante arropados. Y bueno, pues voy a dar paso a nuestra primera experta, que creo, a ver que me tengo que dar la vuelta. Sí, hola Belén. Hola Eva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. No tan bien como vosotros, que os veo ahí muy bien reunidos, pero muy bien. Bueno, Belén Grana, para los que no la conozcáis, directora de Knowledge Development del Instituto de Innovación de SIC, que os va a hacer una pequeña introducción sobre las tendencias educativas y cómo ella ve y cómo vemos ese alumno del futuro. Así que Belén, pues ya te estamos viendo perfectamente y adelante. Vale, entiendo que ya estáis viendo la presentación, ¿verdad, Eva? Sí.
Fenomenal. Bueno, pues buenas tardes a todos. Lo primero, pues muchas gracias por invitarme a participar en este espacio tan chulo dentro de IMAD que habéis propuesto, ¿no? Como rincón de ideación para docentes. Me parece una idea fabulosa. Y bueno, pues desde ICEN, como Instituto de Innovación de SIC, y como os adelantaba Eva, pues vamos a hablar de generaciones futuras, compartiendo de un vistazo, ya que tenemos unos 15-20 minutos, varios tips de nuestro Innovation Series. Nosotros llamamos así a nuestros informes de tendencias e innovación. Y bueno, en el que vamos a comentar algunos temas que vosotros como expertos docentes ya conocéis, pero bueno, intentaremos despertar alguna de esas claves que os ayuden a inspirar, ¿no? Iré un poco rápido para intentar cumplir tiempos y bueno, como tenéis todo el informe para descargarlo en nuestra web, voy a correr, ¿vale? Un poquito. Vamos a ello. A ver, por aquí. Vale. Bueno, pues vamos a ver por este orden, ¿no? Primero, entendiendo las futuras generaciones, cuáles son sus características principales, cómo se comportan y qué implicaciones tienen en el sector de la educación, y hablaremos del rediseño de la educación, ¿vale? Y de qué tendencias están marcando la transformación, o estamos viendo que están marcando la transformación. Para ello empezamos por el primer punto, que es de quién estamos hablando cuando decimos generaciones futuras. Pues vamos a hablar de dos generaciones, vamos a hablar de la generación Z y la generación alfa. Generación Z son aquellos que también los conocemos como centennials o postmillennial, ¿vale? A esta pertenecen los adolescentes que nacieron a mediados de los 90, con lo cual, bueno, se puede decir que rondan los 20 años esos adolescentes, aunque el grupo comprende entre los 10 y los 24 años. Y vamos a hablar también de la generación alfa, que son los benjamines, ¿no? Que son aquellos que nacieron entre el 2010 y 2025, que son los menores de 10 años, ¿vale? Esta además es la primera generación que nace en el siglo XXI y que para el 2025 pues ya se espera que haya casi 2.000 millones de miembros en todo el mundo, ¿vale? Para conocerlas más y adentrarnos antes de entrar en el foco en la educación, vamos a hacer un zoom rápido de esos rasgos generales de cada una de estas generaciones, ¿vale? Los miembros de la Z son más conscientes, autosuficientes, pragmáticos y motivados, ¿vale? Además de ser clientes exigentes y inteligentes. Han vivido en entornos mucho más flexibles y heterogéneos, ¿no? Con lo cual son más empáticos y solidarios. Están pues mucho más empatizados con la igualdad de género, diversidad sexual, entorno global, ¿vale? Entonces, bueno, han vivido en este entorno. Han nacido en una etapa, además, en la que está ampliamente marcada por la amenaza del cambio climático, por lo cual, bueno, pues tienen un alto compromiso social y medioambiental. Son nativos digitales y conocedores de la tecnología hasta la médula, de hecho no conciben el mundo sin un móvil. Esta generación además está marcada pues, por el fácil y limitado acceso a la información y al conocimiento, ¿vale? Cuestión que más adelante veremos cómo influyen estas tendencias. Por ello además, bueno, pues tienen una mayor autonomía para aprender por cuenta propia y sobresalen por ser bastante autodidactas y creativos. Su actitud, además, hace que se adapten facilidad a los cambios y a los entornos cambiantes y no se queden estancados, ¿vale? Los youtubers y los influencers juegan un rol decisivo en su modo de actuación, como estamos viendo. Para ellos, además, es primordial mostrar sus experiencias a través del móvil, ya que lo que no se muestra o lo que no se comparte en redes sociales es como si no se hubiera vivido prácticamente. Además, les gusta la inmediatez, ¿vale? En otras palabras, amante de las conexiones ultra rápidas, de que todo se descargue en pocos segundos, etc. Utilizan las redes sociales no solo para comunicarse e interactuar, sino también para informarse. Cuestión muy peligrosa. ¿Por qué? Porque al final tienen una percepción incompleta o superficial del mundo que les rodea, ¿vale? Y hace que no posean esos conocimientos generales que antiguamente la enciclopedia sí que nos daba, ¿no? Vamos a ver rasgos generales de los alfa, ¿vale? Estos son muy junior y aquí son algunos rasgos que aún no han llegado, pero que se ve que van a llegar, ¿vale? Será la generación más rica, más intensamente educada y más dinámica que la sociedad humana haya visto jamás. Nacen con la tecnología como si fuera un quinto elemento de la naturaleza, lo que los convierte en una generación neómana o adicta a la novedad, porque al final las tendencias son las que van a determinar un poco sus pautas de consumo. Será la generación más avanzada tecnológicamente, crecerán con dispositivos móviles, inteligencia artificial, atención médica avanzada, robótica, como parte de su vida cotidiana. Como resultado, van a ser hiper mega expertos en digitalización y multitarea. También van a ser el grupo más informado a nivel mundial y la generación más dotada materialmente de todos los tiempos. Esperarán experiencias interactivas en todas las áreas de su vida y esta generación además se mostrará súper activa en temas muy candentes como son el medio ambiente, justicia social, el racismo, etc. Van a usar las redes sociales para agitar el status quo, para organizar sus protestas y reivindicaciones. Han aprendido a construir, además, a construir relaciones con personas de todo el mundo, ¿no? Porque desde muy pequeños ya la globalización la están viviendo. Y además disfrutan siendo creativos. Un dato, además, curioso de esta generación es que, bueno, cabe decir que son la primera generación en experimentar una infancia definida por la pandemia, lo que todavía es demasiado pronto para saber cómo va a afectar esto,
pero para muchos niños al final, que están ahora mismo en primaria, el tiempo de pantalla se disparó, no solamente utilizando en casa las pantallas como pizarra, sino también como niñera de emergencia, ¿no? Y esto al final va a marcar en esta generación el modo, o va a marcar claves del modo en cómo aprenden y también de cómo se relacionan socialmente. Vamos ya al segundo de los apartados, entrando ya un poco más aquí en faena, en lo que nos atañe, ¿vale? Que es en la educación. Vamos a ver ahora cómo se comportan y qué implicaciones estamos encontrando en la educación en estas generaciones. Si miramos a la Z, vamos a ver que están muy interesados en adquirir habilidades profesionales, ¿vale? Son estudiantes creativos, prácticos, conocedores de la tecnología, que prefieren las experiencias educativas activas, personalizadas e inmersivas, ¿vale? En lugar de sentarse pues, a escuchar a un profesor durante horas. Los 3 rasgos profesionales más valorados son pensamiento de ideas originales, interacción con personas de todo el mundo y resolver problemas complejos. En cuanto a cómo se podría mejorar el sistema educativo, ellos nos apuntan hacia un mayor enfoque en el trabajo de la vida real y hacia una tutorización mayor, tanto personal como profesional. El 25% cree que el modelo universitario tradicional no es el único camino para conseguir un buen trabajo y solo alrededor de la mitad de ellos se ven estudiando un plan de 4 años, con lo cual aquí dependerá mucho de nosotros como líderes y mentores qué oportunidades le vamos a ofrecer a futuro. Aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo es una gráfica de expectativas de la generación Z respecto a su futuro profesional, ¿vale? Datos que, bueno, que fueron publicados por Microsoft, que preguntó a jóvenes de entre 17 y 25 años sobre objetivos profesionales y que nos dan una idea de las mentes de esta generación Z. Ellos son como un grupo de profesionales expertos en tecnología e impulsados por valores, ¿vale? ¿Y por qué? Quieren participar en un proyecto profesional que tenga significado y propósito. Son una generación que utiliza la tecnología para comunicarse y colaborar, para generar ideas. Buscan un equilibrio trabajo-vida, ¿vale? Ya no le vale lo que las generaciones anteriores buscábamos de, oye, familia, hogar y tener un buen trabajo. Ellos persiguen más allá, ¿no? De hecho, bueno, la generación Z, además un rasgo muy característico que distingue a las anteriores, es su mentalidad emprendedora, ¿vale? Casi el 40% de los estudiantes dijeron que preferían trabajar por cuenta propia que trabajar incluso para una empresa. Vamos ahora a descodificar a la generación alfa, ¿vale? Muchos investigadores sociales prevén que esta generación, bueno, pues va a ser el grupo más comprometido tecnológicamente y con acceso a la mejor educación formal. Los alumnos alfa pasarán de un método de aprendizaje estructurado y auditivo a un método más visual y práctico. Además, bueno, las expectativas que tienen los millennials para la educación de sus hijos van en este sentido, ¿no? Hacia una experiencia de aprendizaje personalizada, necesidad de centrarse en pensamiento crítico, resolución de problemas, sensibilidad cultural y conciencia ambiental. Habrá que olvidarse también de esas conferencias masivas. Los alfas van a preferir una combinación de tutorías personalizadas, módulos en líneas y proyectos colaborativos. Además, bueno, pues para adaptarse a estos jóvenes, en el orden de día de los sistemas educativos vamos a encontrar las disciplinas STEM y STEM que van a estar en los planes de estudio, además de aprendizaje a través del juego, aprendizaje entre pares. Esto va a ser un poco lo que va a primar en esta generación. La palabra que define esta generación es la especialización y también se prevé que sean mucho más emprendedores y pragmáticos, creando sus propios nichos de empleo y además, bueno, estamos hablando de que los alfas van a aceptar trabajos que hoy por hoy no existen, ¿no? Son trabajos que aún no se han inventado. Aquí una serie de datos más. ¿Qué insights más podemos encontrar? Pues, por ejemplo, un elevado porcentaje de alfa cuando llega a la educación superior se está viendo que optará por un aprendizaje online. Además de que es más económico, pues la tecnología impulsará que cada vez más se tienda hacia un aprendizaje online. Los métodos de evaluación, además, necesitan un importante rediseño y el enfoque debe cambiar hacia el desarrollo social, moral y holístico de la persona. La calidad del contenido en línea que consumen los niños de hoy, bueno, pues es exponencialmente más alto que incluso la generación anterior, incluso que la Z. No podemos esperar que la digitalización del contenido y de la pedagogía existente sea la solución. No es la solución, ¿no? Ellos van a buscar sistemas de aprendizajes nuevos, atractivos y efectivos. Y para cumplir con los requisitos de los alfa, pues hay empresas de tecnología que han comenzado a innovar y a gamificar y a crear un mejor paradigma educativo, ¿vale? Esta mañana, por ejemplo, estaba en las piscinas 42, el proyecto de Telefónica, no sé si lo conocéis, proyecto hiper innovador y que sí os animo a que lo trasteéis un poco porque es interesantísimo. Y el énfasis en esta generación va a estar en la educación práctica, lecciones de codificación, inteligencia artificial y aprendizaje automático. Vamos ya al tercer y último punto, que me queda, me pasa un minuto. Vamos a ello. A ver,
¿Qué características deberá tener el sistema educativo para las futuras generaciones? ¿Vale? ¿Qué estamos viendo? Contenidos y espacios que promuevan la conciencia sobre el mundo, la sostenibilidad y carácter activo hacia la comunidad global. Contenidos y espacios que fomenten la innovación, resolución de problemas, pensamiento crítico y creatividad. ¿Vale? Esto ya ha salido anteriormente. Desarrollo de habilidades digitales como la programación, responsabilidad digital y el dominio de la tecnología. Habilidades relacionadas con la inteligencia emocional, empatía, cooperación, negociación y liderazgo. Importantísimo, porque esto no lo van a poder sustituir las máquinas. Toda la automatización del trabajo, esto no se va a poder eliminar. Aprendizaje centrado en necesidades individuales y flexibles para permitir progresar a su ritmo, clave, y la inteligencia artificial aquí es clave. Aprendizaje accesible e inclusivo, sin barreras. Ir de una enseñanza basada en procesos a una enseñanza basada en resolución de problemas y la colaboración, lo que se asemeja mucho más al trabajo en la vida real. Y otro cambio importante, pasar de un sistema en el que el aprendizaje y las competencias disminuían a lo largo de nuestra vida a un sistema en el que las competencias van a ir mejorando continuamente, o sea, nunca vamos a dejar de aprender, y además se van a ir adquiriendo nuevas competencias conforme las necesidades de cada momento, en entornos muy cambiantes, ¿no? Favorecidos por la tecnología. Vamos a hablar ahora rápido de la tecnología, el papel que juega en este rediseño. EdTech, al final, bueno, pues es la tecnología aplicada a la educación y juega un papel vital en el desarrollo de estas futuras generaciones. Con tecnologías emergentes como inteligencia artificial, Big Data, realidad virtual y aumentada, el uso de los chatbots, Internet de las cosas, todo esto va a impulsar una mejora hacia un aprendizaje mucho más efectivo, experiencial e inmersivo. Las ventajas que ofrece la tecnología en educación son muchísimas, no las voy a leer, pero están todas ahí, ¿vale? Desde la personalización hasta una mayor labor de investigación por parte de los alumnos. El sector EdTech vive un momento pues, apasionante y fantástico. Con la revolución que se está produciendo, están apareciendo miles de startups que dan respuesta a necesidades de alumnos, profesores y centros educativos. Nuestro reto está en ver lo que están haciendo estas startups, intentar integrarlas en nuestros procesos. Y además, bueno, pues esto también está despertando un gran interés en los fondos de inversión por el sector de la educación, con lo cual, ¿por qué no?, animar a nuestros emprendedores a mejorar el sistema educativo. Y si la tecnología cada vez está más presente, pero actualmente últimamente se está utilizando prácticamente como método de entrega digital para contenidos, ¿no? Entonces, en lugar de revolucionar la enseñanza y el aprendizaje, por lo que aparte de la tecnología, ¿cómo sería esa transformación? ¿O cómo podríamos estar hablando de una transformación independiente de la tecnología? Implicaría replantear los espacios donde se lleva a cabo el aprendizaje, no simplemente moviendo sillas y mesas, ¿no?, como empezamos, sino también utilizando múltiples espacios físicos y virtuales, tanto dentro como fuera de las escuelas. La educación irá enfocada además a promover la independencia, a perseguir aquello que a ellos les guste. Es decir, las generaciones futuras van a perseguir mucho más su pasión, ¿no?, y quieren estudiar y dedicar tiempo a aquello que les guste. Con lo cual, nuestra labor, ayudarles a descubrirlo, no seguir un plan de estudios único para todos, sino ayudar a descubrir a cada uno sus pasiones. La importancia de la motivación y el pensamiento creativo, ¿no?, se relaciona también con la potenciación de ser autodidactas. Esperan que las escuelas les enseñen a aprender, no solo qué aprender, sino cómo aprender. Además, bueno, el pensamiento crítico, lógica, creatividad, todas estas son las habilidades demandadas por excelencia. Leer y escribir y calcular sucederá tanto en las aulas como debatir y reflexionar. O sea, los alumnos tendrán que salir a debatir y a reflexionar. El profesor cada vez hablará menos y serán ellos los que impulsen el aprendizaje. ¿Y qué pasaría si las escuelas se convirtieran en centros de aprendizaje y utilizasen, por ejemplo, la fuerza de las comunidades, ¿no?, para ofrecer aprendizaje colaborativo, desarrollando un papel de aprendizaje no solo formal, sino también informal? Bueno, pues aquí se abre un amplio debate, ¿no?, y podemos construir, como digo aquí, una gama infinita de escenarios, pero el futuro podría ser cualquier combinación de ellos, ¿no? Aquí os dejamos esta pregunta también para que la penséis durante este taller. Al final, el sistema educativo está preparando una generación para un mundo mejor y trabajos que actualmente no existen. Por lo tanto, nuestro reto, innovar, reinventarnos y adaptar nuestra propuesta de valor a estas nuevas generaciones. Ya no me extiendo más. Última diapositiva. Para terminar, compartiros tendencias que vimos que están impactando en educación en un estudio que presentamos en marzo. También podéis descargarlo en nuestra web, ahora os dejaré todas las reseñas. Y estas son: prepararnos para la economía de las GIF. ¿Qué son las GIF? Se estima que en el 2030 la mitad de la fuerza laboral van a ser freelance. ¿Qué ocurre? Que tenemos que formar y capacitar a los alumnos para que sean capaces de trabajar y competir en este nuevo entorno laboral. Ya no me siento en una empresa, ahora yo soy la empresa. Generaciones futuras demandarán más habilidades y certificaciones profesionales. La formación peer-to-peer cada vez también será la nueva normalidad, ligado a que los jóvenes buscan personas de éxito y quieren aprender de ellas. Con lo cual, la formación peer-to-peer, ojo que aquí están surgiendo plataformas muy interesantes.
El uso del learning support a través de tutores y mentores online también será algo habitual. La tutorización y la mentorización a lo largo de nuestra vida va a ser algo que se convierta en algo cotidiano. Las generaciones futuras ya no buscan títulos, sino formación con impacto y resultados. La educación personalizada, ya ha sonado como 5 veces durante la presentación, será un must. El uso del Data Driven Learning, ¿vale? Va a mejorar los procesos de enseñanza, la experiencia de formación y los resultados. Fundamental, todos estos datos de los alumnos para mejorar su experiencia. Y por último, lo más importante, la transformación del profesorado, crucial para la innovación educativa. Sin esto, no hacemos nada. Los estudiantes van a tener acceso a través de los clics de sus teléfonos a todo el conocimiento e incluso aprender habilidades. ¿Cuál es el papel del profesor? Ser un mentor y un facilitador en su desarrollo, ¿no? Que al final los jóvenes contribuyan como miembros de esta sociedad. Con lo que, bueno, no se trata solo de preparar a los alumnos para trabajos del futuro, sino sobre todo de formarles para que ellos puedan construir una sociedad mejor, puesto que al final la innovación en la educación es ayudarles a construir un futuro mejor. Muchas gracias, sé que he corrido muchísimo, me he pasado unos minutitos, breve y rápido, espero que os haya gustado y bueno, pues el apasionante camino de la transformación es todo vuestro y os animo a descargar el estudio, ¿vale? Está ahí en nuestra web, icem.esic.edu, tenéis los 2 estudios, Futuras generaciones en educación y Tendencias en educación. Además tenéis los vídeos de la presentación. Gracias Eva, gracias Imas por la invitación, espero no haber trastocado mucha agenda. Yo creo que es el pistoletazo de salida para la reflexión que necesitábamos. Y rápidamente voy a dar paso, que creo que está conectado también a Javier Gallardo, director de Customer Success y Experiencia de Clientes en SAGE. Una vez que hemos empezado a visualizar ese alumno del futuro, necesitamos también reflexionar sobre cómo va a ser su viaje por nuestro recorrido educativo. Cómo vamos a ajustar nuestra propuesta de valor para que realmente las experiencias que tenga nuestro alumnado y su familia sean las más adecuadas. Yo creo que Javier ya está listo. Sí. Pues todo tuyo, Javier, para no robarte nada de tiempo. Vale, buenas tardes a todos. La verdad es que estoy encantado, ¿no? de que me hayáis invitado dentro de IMAT. La verdad es que corroboro todo lo que dice Belén. Hace más de 10 años que conozco a Belén, pero de forma virtual, nunca le había puesto cara. y la verdad es que tengo 2 hijos de 9 y 10 años, ¿vale? Que son Delta puro, ¿vale? Y la verdad es que corroboro todo lo que Belén ha puesto dentro del informe. Vale, hablando de mis hijos, ¿vale? Y en este caso concretamente de Rodrigo, ¿vale? Que tiene 9 años, quisiera contaros una anécdota, ¿vale? Que me pasó la semana pasada. La semana pasada yo estaba dando un paseo con mi hijo, me gusta pasear por las tardes y a veces voy, muchas veces, ¿no? Voy por donde era mi colegio antiguo o donde era el instituto, a veces voy por la universidad, ¿vale? La verdad es que uno tiene querencia, ¿no? en aquellos sitios donde se ha sentido bien, ¿no? Y Rodrigo vino pues encontró esta carta, ¿vale? Que es la que veis aquí, ¿vale? La que he puesto en la presentación. Y me vino, yo creo que la sensación que tuvo Rodrigo cuando encontró esta carta fue como cuando Howard Carter, ¿no? Entró en la tumba de Tutankamón, ¿vale? Dice, yo creo que pocas veces ha visto todo es digital, todo es móvil, ¿no? La pantalla del móvil, y pocas veces ha visto pues, una carta manuscrita, ¿vale? Como esta, ¿no? Entonces, quiero compartirla con vosotros, porque justamente en ese paseo, ¿vale? Yo estaba pensando cómo afrontar, ¿vale? esta exposición. Y la carta dice así. Dice, ha sido un año muy complicado, si ya de por sí este curso es duro, hemos tenido que lidiar con las dificultades de la pandemia y con las piedras que nos hemos ido encontrando por el camino, a pesar de los obstáculos que hemos tenido. Quería felicitaros por llegar hasta aquí, por el esfuerzo que hemos realizado todos, tanto en conjunto y con el apoyo de nuestros profesores, como cada uno por su cuenta. No es fácil llegar hasta aquí, tras 6 años de instituto, y todas las amistades que hemos ido consolidando con el paso de los años y las que hemos reforzado, cerramos un ciclo muy importante en nuestra vida para comenzar uno nuevo. Estoy segura de que a pesar de separarnos, tras tanto tiempo juntos, conseguiremos nuestros objetivos marcados
Debemos estar orgullosos de todo lo que hemos trabajado y de todo lo que hemos conseguido a raíz de ello. Solo queríamos deciros que gracias por haber hecho de esto algo inolvidable y desearos lo mejor a todos y cada uno de vosotros, ¿vale? Esta carta iba acompañado con una chuletilla, ¿vale?, que llevamos siempre cuando exponemos algo, ¿vale? Supongo que era la delegada del curso, y añadía, no lo veis, pero añadía una quinta o una sexta frase que decía: felicitar a Jaime por lo guapo que viene hoy, ¿vale? Bien, hasta llegar ahí, después de 6 años, y que un grupo de alumnos, ¿vale?, haga una carta como esta, ¿vale?, dando las gracias, ¿no?, al centro y sintiéndose, digamos, totalmente confiados, ¿no?, y agradecidos de toda la educación, pues es lo que queremos dentro digamos, de la experiencia de cliente, ¿no? Es decir, oye, que los alumnos, ¿vale?, vivan una grata, una buena, una maravillosa experiencia, una experiencia inolvidable, y a partir de ahí todo vaya de corrido, ¿vale? Entonces, hablando de experiencia de clientes, yo siempre me gusta definirlo así, es decir, lo que siento cuando interactúo con un colegio, en este caso, ¿vale? Porque esta frase tiene las dos palabras más importantes, ¿no?, dentro del ámbito de la experiencia de clientes. Por un lado, hablamos de interacción y por otro lado, hablamos de emoción, ¿no? Siento, emoción, ¿no?, sentimientos, interacción, ¿no?, momentos relevantes, no solo la clase, sino otros momentos dentro de la relación con un cliente. Claro, la primera pregunta que tenemos que hacernos aquí es si los colegios somos capaces de generar emociones, ¿no?, en nuestros clientes. Y bueno, nuestros clientes entendiendo tanto a los alumnos como a sus padres, ¿no? Es decir, hay una dualidad, ¿no?, en el customer persona. He cogido alguna reseña, la verdad es que en internet hay miles y millones de reseñas de todos los colegios. Entonces, ante la pregunta si somos capaces de generar emociones, pues lean, por ejemplo, esta reseña. Hay muchas reseñas. Dice: oye, lo que mejor hemos podido hacer es sacar a nuestro hijo del centro, se organizan fatal, los niños nunca salen a su hora, hay un atolladero de padres que no entran ni salen por las puertas, el servicio de secretaría es pésimo en infantil, durante la cuarentena solo recibimos una llamada de la tutora del niño, ni siquiera una videollamada. Como bien dicen, es una empresa. No dudo que a niveles de adolescencia sea un gran colegio, pero para niños pequeños no lo recomiendo. Mi hijo no se quedaba en el comedor y cuando salía a la 1 le olía la ropa a comida. En pleno mes de diciembre los niños cruzaban el colegio sin abrigo. Había brotes de boca, manos, pies, ¿vale?, que lo buscan en internet y debe ser una información, una enfermedad contagiosa y similares, y no han mandado circulares, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, aquí ha ido desgranando, ¿vale?, cada una de esas interacciones, ¿no?, cada uno de esos motivos, ¿no?, que tiene, en este caso, esa madre, es una madre para, digamos, describir su experiencia en este sentido. ¿Cómo se ha sentido esta madre? Pues abandonada, enfadada, indefensa, engañada, ¿vale?, desesperada, ¿bien? Es decir, se siente, si tuviéramos que diagramarlo, pues se siente así, ¿no? Es decir, oye, hasta tal punto que ha tenido que sacar a su hijo del colegio. Otras veces, por el contrario, pues lo hacemos bien, ¿no? Y yo creo que los colegios que estamos dentro de esta sesión, pues muchas veces, la mayoría lo hacemos de forma correcta, ¿no? Por ejemplo, esta frase, decir: tengo a mi hija allí y he de ensalzar el apoyo humano que recibo, me han ayudado continuamente tanto tutores como orientadores, han hecho un seguimiento personalizado sin tener obligación, informan continuamente de avances de tus hijos y están muy al día en tecnologías, charlas para alumnos que vean los pros y contras de contra el bullying, etcétera, etcétera. Creo que hacen una buena labor. Es decir, esta persona, este padre, esta madre se siente, pues, confiado, sorprendido, contento, relajado, bien, entendido, bien, y se siente positivo. Es decir, cómo no, los colegios entregamos en todo lo que hacemos, ¿no?, en nuestro día a día, muchas experiencias, muchas emociones, ¿no?, en todo lo que hacemos. La segunda palabra que hemos visto en la definición, que es muy relevante, es interacción. Es decir, y Belén lo exponía dentro de su informe, ¿vale? Es decir, no solo los colegios trabajamos o deben de trabajar en la educación, en la formación, en las clases, sino hay miles de puntos de contacto en los cuales un colegio interacciona
con sus alumnos, con los padres de los alumnos, en los cuales el cliente, en este caso, el estudiante o su padre, se hace una percepción y a partir de ella determina un comportamiento. Este es un caso que sacamos trabajando con ESIC, con María, ¿vale? Guijarro, hace muchos años, en base a muchas entrevistas con alumnos, en este caso de posgrado, ¿vale? Es decir, no tiene que ver con el colegio, pero tiene que ver con la educación, y detectamos una serie de puntos muy importantes, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la evaluación fijamos la etapa de la necesidad, es decir, cómo se da cuenta, ¿no? Una persona que necesita pues, estudiar, en el caso del colegio es más obvio, ¿vale? Lo exploro, busco las opciones, comparo la búsqueda. Por ejemplo, en las universidades esa búsqueda, ¿no? Se estrecha con 3 o 4 centros, contacto con la página web, con la administración, contacto de forma telefónica, realizo las pruebas de admisión, ¿no? Tomo la decisión, solicito beca, ¿vale? Realizo el onboarding, realizo la sesión inaugural, me explican las normas a partir de las cuales voy a gestionar y voy a convivir, ¿no? Con el resto de mis compañeros y con el centro, recibo el welcome, asisto a las clases, ¿vale? Asisto al comedor, otra serie de servicios paralelos, ¿vale? La cafetería, el comedor, actividades, excursiones, etcétera, etcétera, ¿vale? Y al final evalúo, como ha hecho esta niña, ¿vale? Evalúo y recomiendo o no recomiendo, ¿vale? Este centro, digamos, a mis contactos en las redes sociales, pongo una reseña, etcétera, etcétera. Bien. Básicamente, y no quiero robaros más tiempo, es decir, ¿cómo funciona esto? Hemos hablado de emoción, hemos hablado de interacción, hay interacciones, desde el punto de vista de la experiencia de clientes, hay una consideración de las interacciones de manera holística, ¿vale? Es decir, todo lo que hacemos, y lo habéis visto dentro de la reseña, importa y mucho a nuestros clientes. Esa interacción puede generar una emoción o no, es decir, puede ser funcional o no, o una sorpresa, ¿vale? Eso genera un recuerdo y el recuerdo genera una decisión o un comportamiento. Es decir, oye, mantener al niño en el colegio, sacarle del colegio, recomendarle, hablar con otros padres, etcétera, etcétera. Esta es la magia, ¿vale?, de la experiencia de clientes. Bien, hasta aquí la charla, breve charla, ¿vale? Pero yo creo que hay un mundo, ¿vale?, en el cual vosotros tenéis que ser conscientes de que no solo importa la docencia, de que no solo importan las clases, sino de que hay muchos elementos dentro de la relación que mantenemos con los padres, ¿no?, y con los alumnos, que son muy relevantes a la hora de, digamos, de hacernos una idea, ¿no?, de generar un recuerdo, de generar, y como base, ¿no?, de esa decisión y de ese comportamiento que tenemos con un centro. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Y bueno, para seguir avanzando y no robar a nuestros expertos ni un segundo, y gracias a estos espacios híbridos que tenemos ahora mismo, pasamos de la virtualidad a lo presencial para presentar a José Pico, uno de los grandes expertos en transformación de los escenarios de aprendizaje, como a él le gusta decir. José es asesor, mentor y formador en metodologías creativas, Sprint y Design Thinking, y en herramientas de innovación empresarial, y además muchos le conocéis porque es el responsable de algunas de las transformaciones de esos escenarios más increíbles que tenemos en este país. Así que, José, para mí un placer estar aquí contigo y seguir aprendiendo de ti. Todo tuyo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Gracias. Grandes amigos, y el que está ahí también, David. Llevamos tiempo colaborando en diferentes proyectos y nada, he puesto el cronómetro, 10 minutos, justitos. Para que no te tenga que hacer así. Tengo 50 diapositivas, así que en 10 minutos, o sea que voy a ir pasando la ronda. Vengo a hablar de espacios y de espacios, como ponía ahí, espacios más humanos para alumnos más humanos. Creo que la sociedad está cambiando radical. A ver, me pongo más cerca de ahí.
A lo mejor al ser PDF podemos probar. No, pero sí, el PDF debería de... ¿Ya? ¿Lo va pasando? Algo así parece que pasa y me lo pasas tú. Ya, ahora sí. El sitio Valencia. Tienes que poner una contraseña. Bueno, la segunda de abajo. ¿Esta? Sí. Vale. A ver, Sí, sí. La verdad es que sí. Le podemos mandar a otra sala afuera que se conecte en virtual, en remoto. Seguramente. A ver. Estamos como volviendo a experimentar todas esas cuestiones que nos pasaban al principio, sobre todo cuando nos han confinado de espérate que ahora se me queda la presentación, ahora no sale, no pasa, cómo se comparte. Vale, si nos vas haciendo así, si estamos pendientes. me lo vais pasando, ¿vale? Vale. Llevamos 4 minutos. Ponla así en pantalla y la vais pasando. Ah, ya puedo, ¿eh? Soy yo. No, soy yo. Soy yo. ¿Más ya? Sin darle a reset, ¿eh? Sin darle a reset hemos conseguido que se haga. O sea que ya es un gran logro. Bueno, buenas tardes. Otra vez empezamos y nada, voy a hablar de espacios más humanos para alumnos más humanos. Yo creo que, no para alumnos, para personas más humanas. Creo que la sociedad está cambiando radicalmente y el problema es que algunos espacios no están cambiando radicalmente. Siguen siendo como los de antes. Entonces, voy a hablar de los espacios de educación y de aprendizaje, ¿vale? Decía Hunter Basser, que es un creativo, artista, arquitecto, escultor de los años 70, sobre todo 1970 en Austria, que toda persona tiene 5 pieles, ¿vale? Tiene la primera piel, que es la epidermis, que es la que nos define como seres humanos, que es la que nos hace tener sensibilidad, conectar con el exterior, protegernos en nuestro interior. La segunda es la ropa, cómo nos envolvemos. Hoy me he envuelto en esta chaqueta que tengo un calor que te cagas, ¿vale? Porque vengo de Bilbao, ¿vale? Porque ayer estaba lloviendo en Bilbao y hacía muchísimo frío y mañana me voy a San Sebastián. Entonces yo he dicho, pues me voy a Sevilla, me voy a Valencia con esta chaqueta y estoy pasando un calor, entonces me he envuelto en esto. Pero bueno, me aguanto, porque así quedo como más elegante y mejor para la presentación. La tercera piel, él habla que es la casa, pero es el espacio en general, ¿vale? Él habla la casa porque nos representa, pero el espacio en general, si la casa quizás nos representa a los individuos, a las personas, el espacio
nos representa a las organizaciones, a los colegios, a las empresas. La cuarta piel es la identidad, que es esa capacidad de pertenecer a algo más de lo que somos nosotros mismos, de pertenecer a una tribu, de pertenecer a una organización, de pertenecer a nuestra comunidad educativa, a nuestro colegio, a ESIC, por ejemplo. Y la quinta piel es la globalidad. Algunas personas es la pertenencia a una religión y a la deidad y al universo y a Dios. Para otras personas va cambiando, cada uno siente que pertenece a algo muy grande, pero nos justifica el estar aquí. Con lo cual, todas estas pieles nos identifican a cada uno de nosotros. ¿Qué sucede? Que a veces estas pieles no identifican a la sociedad o a las personas de un momento en concreto. Estamos viviendo un siglo absolutamente fascinante. Seguramente todas las personas, el otro día estuve con una gran antropóloga en Cádiz, que estamos analizando el tema de los neandertales y cómo aparecen las primeras poblaciones neandertales y luego los tartesos, para intentar entender cómo hemos llegado, dónde hemos llegado, y ella me comentaba cómo funcionaban aquellas personas en aquellos momentos. Tenían sus túmulos y sus espacios. Estos espacios y túmulos ya no son los de aquel entonces, igual que no son los de la Revolución Industrial para el cual se crearon las actuales escuelas. Todo esto está cambiando. Las personas somos así, somos distintas, somos coloristas, somos alegres, somos tecnológicas. Eso me ha encantado el concepto que se ha utilizado antes de la tecnología como el quinto elemento, ¿no? Uy, ya no veo nada. Ahora sí. Pero ahora ya no paso. Ya, ahora sí puedo pasar. Vale, entonces, esto es lo que nos identifica ahora mismo. No esto, que era lo que nos identificaba a comienzo del 1900, cuando un grupo de artistas se planteó cómo iba a ser la sociedad para el 2000. En el año 2000, no sé, porque ahí arriba pone la educación en el año 2000. Y en el 1900 se lo imaginaba así, como un dispositivo tecnológico. Un dispositivo tecnológico que nos iba a pasar toda esta información a nuestros cerebros. Todo esto, sociedad, ha cambiado radicalmente y nuestros espacios van cambiando. Estos eran las antiguas viviendas. Esta era una casa muy parecida a la de mi abuelo, en Lerma. Yo nací en Burgos, pues esta era muy parecida a la de mi abuelo, con el escaño de entrada, etcétera, etcétera. Y las casas ahora son más... Hombre, he puesto una casa chula, ¿eh? Una casa... ¿Vale? Entonces, una casa chula. Las oficinas, mi padre, cuando trabajaba en Explosivos Río Tinto, trabajaba en unas zonas enormes, estaban ahí un montón de gente trabajando. Esto es Google actualmente, ha cambiado mucho. Estos son los quirófanos donde cuando a mí me operaron de anginas, que tenía 3 años, de esto hace 51, teníamos quirófanos de esa tipología. Ahora operan a los niños, o por lo menos les analizan en estos espacios, que son absolutamente distintos. Esto eran las escuelas del siglo pasado, ¿vale? Y estas son las de ahora, ¿vale? Y estas son las de ahora, ¿vale? Pero esto puede cambiar. Y os iba a contar muchas cosas, he decidido que no. Os voy a contar 4 ejemplos concretos. Me da mucha rabia porque no he puesto el de unos amigos que están aquí, es un fantástico colegio de Benidorm, Lope de Vega. Me encanta el concepto de love, Lope de Vega, ¿no? Y no he puesto ese ejemplo porque era un punto muy concreto, pero he puesto ejemplos más amplios de colegios. Colegio Arcadia, lo hicimos el año pasado, lo hicimos, perdón, el año anterior, es que el año pasado no cuenta, os recordaros, pandemia, ¿vale? No cuenta el año pasado, ¿vale? 2019, Colegio Arcadia, un proyecto de Mar Romera, pedagógico de Mar Romera, donde nosotros cambiamos los espacios. Eran espacios como estos, de hecho ella es Mar Romera, que está ahí, y esto es lo que nos encontramos cuando entramos. 800 metros de clases de infantil, de niños, 8 clases de 25 alumnos, todos juntos allí. Decidimos que tirábamos todos, hicimos un taller de Design Thinking. Nosotros ya no diseñamos los espacios, hacemos talleres de Design Thinking, donde conjuntamente con una comunidad educativa se diseñan los espacios. Entonces nos juntamos todos, pensamos cómo tenían que ser, diseñamos los espacios, decidimos tirar todos los tabiques. Bueno, Marc quería tirarlos todos hasta abajo. Yo dije que no había pasta para tirarlos hasta abajo, porque si tiras los tabiques hasta abajo tienes que quitar todas las canalizaciones, todas las enchufes, toda la fontanería, toda la calefacción. Entonces no teníamos pasta, entonces lo que cortamos solamente hasta 1 metro para dejar los enchufes. ¿Veis? Todo eso que hay por ahí. Al final todas las casas, si os fijáis, la calefacción, los enchufes, la fontanería está por abajo. Entonces, si no queréis gastaros mucho, cortar de ahí para arriba, ¿vale? De ahí para abajo no. Entonces, empezamos a pensar que había que tirarlo, ¿veis? Aquí los tabiques todos tirados por abajo,
por arriba, perdón, y todos los tabiques siguen por abajo, y estos se quedaron. Esos son dos clases, ¿vale? A la derecha una clase infantil, a la izquierda otra clase infantil. Entre medias, ese tabique, ese jardín, ¿vale? Ese jardín que ellos cultivan, y entre medias hay paneles con absorbentes en el techo, ¿vale? Para que dos clases, una al lado de la otra, no se molesten. Han ido a visitar un montón de colegios ya, y es curioso. 8 clases de infantil de niños de entre 3 y 6 años y no se molestan sin tabiques. Bueno, yo, mejor que llaméis, ¿vale? César Cimbro es el responsable, le llamáis y vais a visitarlo, no puedo decir más. Hay que verlas estas cosas, pero son así. No pasa nada que los espacios estén abiertos, no pasa nada con tirar los tabiques, no pasa nada que los niños que se vean de un sitio para otro, no pasa nada si los niños hablan alto, cuando se les junta todos, hablan más bajo, ¿vale? Y se juntan todos a trabajar por equipos, conjuntamente. Cambia radicalmente, como han cambiado de Google. ¿Habéis visto los espacios esos abiertos de Google? No pasa nada, siguen trabajando todos allí. Todos trabajamos. Hoy estamos aquí, los que estamos, de vez en cuando sí que, si uno quiere ensayar batería, tiene que estar un sitio cerrado. Si no, tiene que estar sin venta. Home School, aquí, Valencia, ¿vale? Home School. Hicimos lo mismo, un colegio que tenía que ser un punto de encuentro entre la ciudad y la casa. Las casas valencianas, las barracas. Esto es un lugar donde empieza la educación. El espacio conjuntamente un colegio para poder tener a 700 alumnos en un colegio de línea 2 en San Antonio de Benajever. Creamos todas esas barracas, una plaza central, eliminamos todos los pasillos, no hay ni un solo pasillo, ¿vale? Todo es funcional, todos los espacios se utilizan y las aulas con las barracas y esa gran plaza central. Lo empezamos a reconstruir hace un año y este verano pasado, eso sí que el pasado lo terminamos y lo podéis visitar también, ¿vale? Funciona perfectamente, son espacios abiertos, insisto, y bueno, otra imagen. Colegio Internacional Torre Quebrada, este sí fue del verano pasado, ¿vale? Nos encontramos con esto, estas clases, estas aulas, estos pasillos, y aquí sí que decidimos tirarlo todo. Lo pagó una empresa de comedores escolares, con lo cual puso el dinero para pagar, con lo cual no teníamos tanto problema económico, luego había que firmar, eso sí, durante X tiempo dar las comidas a todos los niños, y con ese dinero hicimos el cambio de todo este espacio. Este es el espacio, es un espacio absolutamente híbrido de 1.200 metros cuadrados, donde esto que veis a la derecha es la biblioteca, desde 8 de la mañana hasta 1 de mediodía, de 1 a 3 es comedor y de 3 a 5 es biblioteca otra vez. Lo siguiente que hay es una aula de plástica, lo siguiente que hay es un laboratorio de física, lo siguiente que hay es un laboratorio de cocina, lo siguiente que hay es una zona de proyectos. Los únicos tabiques que hay aquí son esas cortinas que veis, no se separan por más, entre medias, paneles con absorbentes, naturaleza y espacios abiertos y muy luminosos. Siempre con paneles con absorbente en el techo, si no es imposible. No se pueden tirar tabiques si no contenemos el ruido. Antes habéis visto, están trabajando por proyectos en los horarios de mañana o de tarde y al mediodía comen en el mismo sitio. No pasa nada, es un espacio abierto para hacer muchas cosas a la vez. La vida es así, se pueden hacer muchas. Yo me puedo ir a un Starbucks y poder estar trabajando, tener una reunión detrás con unos amigos, tomarme una copa o tomar, bueno, copas, creo que no, cerveza sí y cafés. ¿Vale? Pero bueno, hay otros sitios donde sí te puedes tomar la copa. Esta es la biblioteca a la hora de comer y a la hora de estudiar. Esta es la zona de plástica, el aula de plástica, bueno, aquí vacía y ahí trabajando. Esto es el laboratorio de física a la hora de comer y a la hora de trabajar. Y este es una especie de salón que hemos convertido en un coworking para alumnos, padres, profesores. Y por último, este es el que vengo de aquí. Ayer me han aprobado el proyecto, vamos a hacerlo adelante, vamos a sacarlo este verano. Este es el colegio, ¿vale? Este colegio, que parece de Hogwarts, ¿no? El colegio este, y vamos a transformarlo. Entonces, esto es lo que me he encontrado, y había que rediseñarlo. Esto es el comedor, que había que cambiar y modificar. Y este es el proyecto, y este es el taller de Design Thinking que hicimos hace ya 3 semanas, y en base al taller de Design Thinking hemos diseñado una serie de espacios. Y de esto que veis aquí, todo esto que son celdas, ahora se llaman aulas, ¿no? Por no llamarlo jaulas, pues no, pues estos espacios se han convertido en este espacio fluido que empezamos a construir este próximo lunes. Por eso me vuelvo a San Sebastián y el lunes empezamos otra vez el trabajo. Todo lo hacemos a través de Taller de Design Thinking, donde sois vosotros los que diseñáis, la comunidad educativa, y no los arquitectos que vienen fuera, porque sois vosotros lo que sabéis la necesidad, y luego llega el arquitecto y puede decir cómo hacer la realidad. Esto es un taller de Design Thinking y muchas gracias. Nada. Bueno. Me he tirado
15 minutos, pero ha habido 3 que ha sido que estado ahí. Yo iba a decirte, José, como hemos dicho que somos amigos y donde hay confianza dicen un poquito así que da asco, ¿no? Y vaya a tirarte para decir, acaba. Pero me pasó 2 minutos. Acaba, que nos está esperando Jaime Úbeda. ¿Estás ahí, verdad, Jaime? Jaime Úbeda, que también conocéis, director del Colegio de San Patricio del Soto, también buen amigo, que va a venir a inspirarnos sobre cómo trabajar con nuestras personas, cómo acompañar a las personas que formamos las comunidades educativas para que realmente podamos construir otro tipo de liderazgos y podamos también innovar en la atención a las personas y en el cuidado del capital humano. Jaime. Muy bien. Gracias. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Eva? Muchas gracias a ESIC y muchas gracias a todos los que estéis allí, a los que estáis en la otra dimensión, como estoy yo también, ¿no? Para los que estéis presentes en la otra dimensión. Voy a compartir, como vamos con poquito tiempo, os voy a compartir, y así no me pierdo, que yo soy muy latino y me pongo a hablar y no paro. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de lo que son los colegios, porque en los colegios hay, por supuesto, como mi amigo José cuenta, hay edificios, pero él hace edificios por esto, porque los colegios van de personas, si no seguro que José no estaría haciendo edificios. Y José Pico, pero es así, los colegios van de personas y todo lo que ocurre en la educación va de personas, de principio a fin, desde la propiedad a todo lo que ocurre en la comunidad de aprendizaje. Alumnos, familias, proveedores, todo lo que ocurre va de personas. No hay nada de lo que pueda estar ocurriendo en un colegio que no tenga un impacto en una persona, con lo cual toda la toma de decisiones, todas las acciones, todas las reflexiones, todas las operaciones están dirigidas a estas personas con las que trabajamos. Luego, bueno, pues en algunas ocasiones pues los clientes serán más las familias, como pueda ser en infantil y en primaria, en secundaria pues probablemente el cliente sea más el alumno. Pero para mí os quería introducir este concepto que leí en un libro de Simon Sinek para que tengamos un poco la visión del por qué también trabajamos, ¿no? Aunque él tiene un libro que se llama Reason Why, el por qué, pero para mí este es mucho más, esta es una fundamentación mucho más cercana a lo que es un colegio, ¿no? Sabéis que normalmente cualquier juego, por ejemplo el fútbol, pues tiene unas reglas muy concretas, 11 jugadores y gana el que marca más goles, ¿no? Se saben las reglas, todas las que hay, cuando es fuera de juego, etc. Y evidentemente cuando termina el partido, terminan los 90 minutos y el árbitro pita, el juego se ha acabado. Pero es que en la educación el juego es infinito. El objetivo no es ganar. El objetivo es seguir jugando. Es perpetuar el juego. Y esto es lo que hace que, lógicamente, las personas sean el centro de todo lo que hacemos. Porque aunque las personas cambien, aunque los directivos cambien, incluso los dueños de los colegios cambien, los alumnos, los proveedores, el juego de la educación existe desde que existe el mundo. Y nuestro juego tiene que ser perpetuarnos en el juego. Perpetuar el juego, más que perpetuarnos nosotros en el juego. Con lo cual, cuando lideramos con esta mentalidad, con una mentalidad finita, un juego infinito como es la educación, pues surgen todo tipo de problemas. Los más comunes, y estos sonarán en los colegios, tienen que ver con una reducción de la confianza, porque si estoy jugando una cosa que no acaba, pero estoy jugando a ganar, cuando realmente tengo que estar jugando a que la educación nunca se acabe, pues la confianza se reduce, la cooperación no existe y la innovación se reduce a cosas tan absurdas como cambiar un colegio que se llame, lo que sea el mío, se llama Colegio San Patricio, y ahora lo que vendes es lo internacional y lo llamas International School San Patricio cuando no has cambiado absolutamente nada de dentro. O llamas a un arquitecto y cambias todo el edificio cuando realmente no has hecho ningún cambio. O, bueno, pues cualquier otro, o cambias a Reggio Emilia, el método de infantil, pero realmente no ha cambiado lo fundamental, que son las reglas del juego, el juego de dentro, la visión de dentro, y por lo tanto la innovación se reduce a la mínima expresión.
Por lo tanto, un líder de mentalidad infinita no quiere simplemente construir una empresa o un colegio que pueda, pues más o menos capear en temporal, sino que realmente quiere construir algo que pueda transformarse cuando se enfrenta a una tormenta, ¿verdad? Y el año pasado fue la gran tormenta mundial y el líder de mentalidad infinita, el que quiere perpetuar el juego, está esperando a la tormenta. A mí me llegó la tormenta de José Pico al cole también y tuvimos que hacer el design thinking y nos hizo pensar un montón y me ha hecho pensar un montón. Pero está deseando, quiere construir un colegio, una empresa que acepte las sorpresas y que se adapte a ellas. Sabe que esa convulsión del liderazgo es necesaria. Necesita esa empresa resiliente que pueda agradecer esa situación de transformación, ¿vale? Entonces, no penséis, los profesores que estéis aquí, que los líderes son los que tienen el nombrecito de director de. No, no. El líder es todo aquel que trabaja con otra persona. Yo dirijo un colegio y soy el que lidero los procesos globales del colegio, pero el profesor que está en el aula es el que lidera el proceso de liderazgo del alumno, el que ese alumno sea líder de sí mismo, porque al fin y al cabo nosotros los educadores somos unos obsesionados con el cambio, unos obsesionados con que este alumno no solo verle crecer naturalmente en estatura, sino ver ese cambio, ese esfuerzo, esa manera de llegar a otro sitio, no solo los resultados académicos, sino muchísimas más cosas. Y por lo tanto, liderazgo no es un título, sino liderazgo en la educación es la profesión. Liderazte tú para liderar a los demás. Y los profesores son los líderes de su aula. Tienen esa responsabilidad crucial de querer liderar y querer hacer esa transformación. ¿Es posible cambiar? Pues claro que es posible cambiar. Si no queremos ser eso, un rebaño y os voy a poner un ejemplo personal. Os voy a enseñar cómo era yo hace 4 años y qué es lo que hice para llegar a lo que soy hoy, ¿no? Y pesaba 56 kilos más. Y José me conocía así. Yo te lleva, muchos me conocisteis así. Y decidí hacerme dueño de mi propio cuerpo, decidí, uy, pues tengo cuerpo, pues tengo que estar bien, quiero jugar con mis hijos. ¿Se puede cambiar? Pues se puede cambiar. Aquí veis un ejemplo personal de que realmente uno puede hacer un cambio totalmente grande. Por eso os decía que el liderazgo de uno mismo, y perdonadme, pero a la educación no pueden venir gente tarada tiene que venir, hombre, taras tenemos todos, pero tienen que ser taras que sean compatibles con los procesos de liderazgo de los demás, ¿vale? La gente tiene que venir trabajada al colegio. Los profesores tienen que venir trabajados personalmente al colegio y los directivos. Tampoco podemos entrar al colegio los profesores adivinando a ver qué humor tiene hoy el director, a ver por dónde le pillo, porque tampoco necesitamos directivos tarados. Necesitábamos gente que esté muy bien liderada personalmente para poder liderar a los demás. ¿Y en qué consiste esto? Pues para mí el líder consiste en el líder de las 3 Is. Es un líder inspirador, es decir, es un líder que estudia, lee, se documenta, escucha a los demás, tiene unas ganas de aprender porque quiere inspirar. La inspiración en el mundo bíblico es cuando Dios le da el aliento al hombre y empieza a existir. Nosotros en el aula somos líderes, queremos inspirar, queremos transmitir ese aire para que... ¿Por qué? Porque necesitamos, en esa obsesión por el cambio de los alumnos, necesitamos influir, necesitamos ver, influir. Y esa influencia en la toma de decisiones de nuestro director, de nuestro claustro, de nuestro aula, quiere verse plasmado en ese impacto en el alumno. Nosotros queremos impactar en el alumno y en último término, pues queremos que nuestro alumno cuando salga del colegio tenga un impacto en la sociedad y tenga un impacto en el cambio de este mundo, un mundo mejor, un mundo más justo y en un mundo que esté realmente gobernado por la educación, por la justicia y por todas estas cosas que realmente hacen de un mundo mejor. Con lo cual el líder que os estoy presentando es un líder que se piensa, que inspira para influir y influye para impactar, ¿vale? Y se vive a sí mismo, no es el director, yo entendí que era yo el día que cogí la pirámide y le di la vuelta y le dije, sí, yo soy el director del colegio porque estoy abajo del todo. Y entonces, en este journey que nos ha presentado antes el compañero, el student journey del alumno, yo me vi en el student journey del director. Digo, y yo entro en el cole a las 8 de la mañana
Y algunos días no llego hasta las 11 de la mañana a mi despacho. Digo, ¿esto qué es? El tren de la bruja, ¿no? ¿Por qué? Porque vas entrando y uno te dice, Jaime, haz esto, Jaime, has hablado con no sé quién, Jaime, tendrías que pensar en esto, tal. Con lo cual, me convierto en una persona que no solo obedezco en mi casa, evidentemente, sino también que llego al colegio y sigo obedeciendo, pero obedeciendo en el sentido del servicio. Yo soy el director porque tengo la preparación, la inspiración, tengo la capacidad, las skills, las competencias para servir a los demás y estar abajo sosteniendo la organización. O sea, soy un líder en servicio, un líder en servicio. Y por eso soy capaz de llevar el timón para que la gente pueda conducirla a algún sitio, pero porque soy un líder en servicio. Estoy todo el día obedeciendo, escuchando, inspirándome también con los demás. De tal manera que la paciencia, la amabilidad, la humildad, el respeto, la generosidad, el perdón, la honestidad y el compromiso es la base de este liderazgo que os presento. Y que tiene mucho que ver con lo que hacéis en las clases, lo hacemos en las clases, paciencia con los alumnos, amabilidad, siempre defendemos la posición del otro, la humildad, muchas veces tenemos que decir que no sabemos, el respeto a la diferencia, a la diversidad, a no hacer alumnos iguales, profesores que hacen lo mismo, aulas decoradas de la misma manera, colegios hechos de la misma manera, aunque sean del mismo grupo, la generosidad, somos ese directivo que se nos ocurre una idea o ese profesor que se nos ocurre una idea, pero tenemos un alumno o un profesor o alguien del equipo directivo que necesita brillar en un momento dado y le regalamos la idea para que él la presente, el perdón, porque todos nos equivocamos, la honestidad de decir quién somos y quién no somos y, por supuesto, el compromiso. Para mí, y termino, hay que amar a nuestros alumnos y a nuestra gente, a la gente que trabajamos como cerdos. Perdonadme. Cuando uno ama a los demás como hacerlos, todo les sirve. Sabéis que del cerdo se utiliza absolutamente todo. De los alumnos nos tiene que servir todo. Evidentemente, si en un colegio tenemos un profesor que es un poco más antipático, pues a lo mejor tiene que estar con familias un poco más complicadas que necesitan cuadrar un poco más en las entrevistas. Si tenemos una en administración que es estupenda, que tiene una sensibilidad, pues no la pongas a recobrar recibos porque no vas a cobrar ni uno. Si tienes a alguien que es especialmente, que escucha muy bien, ponle con familias que necesitan una atención. Entonces, aprovéchalo todo. Todo te sirve, lo bueno y lo malo. Y este es el líder, al final, el líder exponencial o el líder de mentalidad infinita, que no juega a ver quién gana o pierde en los claustros, quién gana o pierde en ningún lugar, sino que realmente ama a la gente como cerdos y le vale absolutamente todo de lo que hace. Y para eso os propongo, ya os dejo, un ejercicio que le mandéis a vuestros compañeros un email, les hagáis esta pregunta, que os mande cuáles son vuestros superpoderes, lo que más os mandárselo a 3, no necesariamente que os conozcan, para ver cómo os ven y cuáles son los superpoderes con los que podéis convertiros en líderes de mentalidad infinita y al fin y al cabo gente que está amando a sus alumnos, a sus familias y al resto de compañeros y directivos como cerdos. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jaime. Como siempre, un placer escucharte. Y volvemos a la presencialidad y le damos paso a nuestro amigo David Vivancos. David Vivancos, conferenciante, autor, asesor en inteligencia artificial, experto en algoritmo de aprendizaje profundo y explorador del cerebro at Mind Big Data. ¿Sí? Sí. Y además también buen amigo, así que también un placer presentarte. Y nada. El placer es mío, encantado de estar aquí con vosotros, por supuesto, con Eva, con José, con los que estáis fuera también, con todos vosotros. Bueno, efectivamente, yo en estos 8 minutos os voy a hablar rápidamente de esto de la inteligencia artificial, muy resumidamente, y sobre todo de cómo podemos aplicarlo hacia la automatización de la educación, ¿no? Y la idea, como es un hackathon, sobre todo lo que os voy a transmitir son preguntas para que luego podáis explorar y donde igual luego podemos ayudaros, ¿no? Bueno, cuando pensamos sobre inteligencia artificial, lo que nos suele venir precisamente es una imagen de este tipo de un robot, y a mí siempre me gusta empezarlo con... A ver, volvemos a mi presentación. Me gusta empezarlo con algo más humano, ¿no? Y este es mi propio cerebro de un escáner de resonancia magnética de la última empresa que estoy creando, Mind Big Data.
Cuando yo nací esta tecnología no existía, no podías ver lo que tenías dentro de tu cabeza, hoy ya puedes verlo. Y los que nos dedicamos a esto de la inteligencia artificial, pues muchos nos dedicamos a la neurociencia, como es mi caso, y tratamos de entender lo que tenemos ahí, ¿no? Y en realidad sabemos muy poco. Cada uno de los puntos que veis ahí, o píxeles, en realidad son voxeles, son píxeles tridimensionales, son cientos de miles de neuronas con millones de conexiones entre ellas, con lo cual nuestra capacidad tecnológica de realmente ver lo que hay dentro es muy, muy limitada, ¿no? Por lo cual no tenemos todavía suficiente capacidad, ¿no? También lo que sucede dentro de nuestro cerebro es que consume unos 20 vatios, más o menos unos 20-25 vatios de los 100 vatios que se supone que consume todo el cuerpo humano. Parece que funciona sin recambios unos 100 años. Y como os digo, pues bueno, parece que ese algoritmo único de aprendizaje por el que se rige es lo que tratamos de buscar. Si volvemos a... Ahí. Y lo que nos dedicamos también precisamente es de tratar de construir pues, estos cerebros que tienen las máquinas, o que queremos que tengan las máquinas, ver si somos capaces de compararla con los cerebros humanos. Yo mi vida siempre la he regido por eso de que si otro ser humano puede, yo puedo, y con el caso de las máquinas es algo parecido, ¿no? Es decir, si un ser humano puede, una máquina podrá, ¿no? Y en ese podrá es donde tratamos de ver si somos capaces de hacerlas iguales o mejores que el ser humano. Hay tres tipos de inteligencias artificiales. La primera es la reducida, la Narrow Artificial Intelligence, que la simbolizo aquí con Homer siempre. Y bueno, supone que el ser humano ha sido capaz de hacer una máquina que hace una tarea y solo una tarea mejor de lo que lo podemos hacer cualquier ser humano, ¿no? Y luego veremos que estamos ahí ya en muchos casos, ¿no? El segundo tipo es, hasta hace poco le llamábamos inteligencia artificial general, ahora la llamamos más Human Level Intelligence, inteligencia a nivel humano, parece eso que de generalizar la inteligencia no es tan sencillo. Y ahí estamos investigando muchos para tratar precisamente de descubrir ese algoritmo único de aprendizaje y tratar efectivamente de hacer un cerebro en un chip. Y estamos en los orígenes de todo, estamos al comienzo. Y el tercer tipo de inteligencia artificial, que parece efectivamente una entelequia de la ciencia ficción, es esa superinteligencia en la que el ser humano ha sido tan inteligente, o quizás no, de hacer una máquina que es más inteligente que todos los seres humanos que habitamos en la Tierra. Y esto pues, puede parecer ciencia ficción, pero bueno, prácticamente todos los que estamos en esta disciplina entendemos que es algo que solo tendrá limitaciones técnicas. Y hay quien piense que son 100 años y quien piense que están 25 como yo, pero vamos, a lo que hay un cataclisma de proporciones bíblicas y la tecnología desaparezca, vamos inexorablemente hacia esa dirección. Y es cierto que esto de la inteligencia artificial, a mí me gusta también empezarlo mucho antes, es decir, el ser humano, desde que aparecimos, de alguna manera siempre hemos tratado de extender nuestras capacidades, ¿no? Primero las físicas, mediante la construcción de herramientas, y luego también nuestras capacidades mentales a través pues, de descubrir el lenguaje, la escritura, la matemática, ¿no? Y en esa fusión de las extender capacidades físicas de serie y las mentales, es donde viene todo esto. Y por poner algunos ejemplos, la semana pasada en un congreso que estuve de inteligencia artificial internacional, pues bueno, esto es lo último que se está haciendo, ¿no? Ya somos capaces de, no solo de enseñar a seres, entre comillas, humanos dentro de un entorno digital a que anden, sino no solo que anden, sino que incluso que interactúen y jueguen entre ellos, ¿no? Esto es algo que hasta hace unos meses era imposible y ya es factible, podemos enseñar a jugar al fútbol. Recomiendo, primero enseñamos a andar y luego encima enseñamos a que jueguen a este juego, por ejemplo, a sistemas multiagente, ¿no? O tenemos ya máquinas que están empezando a entender qué es lo que subyace detrás de un comportamiento cuando tocamos un teléfono móvil, cuando interactuamos con un teléfono móvil, y tenemos máquinas que están empezando a aprender lo que sucede en este tipo de interacciones. Y como os decía, muy ligeramente se basa en cómo funciona el cerebro, es decir, nuestro conocimiento es muy limitado. Tenemos que dar muchas gracias a don Santiago Ramón y Cajal por sus columnas corticales, que aunque fue hace más de 100 años el descubrimiento, siguen muy activas. Y es cierto que los algoritmos actuales de Deep Learning pues, son los más activos. No hemos llegado todavía hacia esos trillones de conexiones que tiene el cerebro. Sí que hay algunas redes que no se ve ahí porque está el rótulo de arriba, pero ya hay redes que tienen 1 trillón de conexiones. Son, digamos, lo que trata es simular esas conexiones entre las neuronas del cerebro. Y ya el año anterior eran 175 billones las redes que tienen el lenguaje. Y bueno, quizás efectivamente la computación cuántica que está en sus albores pues llegue a que esto se multiplique. Hay 2 gráficas que es interesante conocer por ver este estado del arte. Esta es la primera, que publicaba hace unos años Harvard Business Review y yo la actualizo con datos de la semana pasada, que supone que el ser humano, que 2/3 de nuestro cerebro se destinan al procesamiento visual, pues se nos da bastante bien reconocer patrones. Aún así, fallamos más o menos un 5%, ¿no? El ser humano promedio. Hasta hace muy poco las máquinas eran muy malas haciendo eso, desde hace no tanto pues son muy buenas, ¿no? Es decir, siempre que veis una gráfica con 2 variables, como es este caso, que solo se cruza una vez, buscan esa X, la X aquí en este caso está cerca del 2015, y desde entonces las máquinas ven mejor que nosotros. Y si Harvard, cuando hablaba de esto, estábamos pues, sobre el 3 o 4%, datos de la semana pasada, pues estamos ya en el 0,1%. Y lo mismo sucede con el lenguaje. Si el lenguaje pues, es lo que nos permite hablar hoy con vosotros, nos ha permitido crear sociedades y llevarnos más o menos bien,
pues es cierto que hasta hace poco las máquinas también lo entendían fatal y desde hace no tanto lo que empezamos a llamar esa nueva edad dorada de la inteligencia artificial, pues ya lo hacen mucho mejor. De nuevo, el fallo anterior estaba en torno al 5% del ser humano promedio y quién se le da mejor y peor, los de letras y los de ciencias. Y por otro lado, pues las máquinas de nuevo ya lo hacen mucho más. Si extrapolamos, esto fue el 2017 cuando se cruzó esta gráfica, si seguimos a datos de la semana pasada, pues estamos prácticamente en el 1% de fallo de las máquinas. Y la tercera gráfica interesante para conocer también el futuro de todo esto es que hasta hace muy poco los robots eran carísimos, eran extremadamente caros, sobre todo los robots industriales. Es cierto que cada vez hay más cientos de miles de robots en el mundo y es cierto que ya los robots son más económicos que muchos salarios mínimos de muchos países, lo cual está haciendo que la automatización no sea de nuevo una entelequia de nada más, sino que sea una realidad continua, ¿no? ¿Y cómo aprenden las máquinas, aparte de leyéndose en mi último libro, que por algo lo están haciendo? Bueno, pues las máquinas aprenden como aprenden los niños que tenéis, ¿no? Que como aprendíamos todos de pequeños, ¿no? Que es a través de equivocarnos muchísimo. Este robot se llama PR2, que cuesta unos $300.000. El chico que le está enseñando ahí a jugar al hockey, si lo contrato en Silicon Valley, cuesta otros $300.000, por lo cual es una forma muy cara de equivocarse muchas veces para al final aprender a jugar, en este caso, este juego. Lo que ocurre es que, como veíamos antes con el ejemplo del fútbol, ya somos capaces de simular todo esto. Es decir, podemos crear, conocemos las leyes de la física, conocemos esos engranajes que tiene este robot en este caso y podemos construirlos en un entorno digital. Y en ese entorno podemos hacer que no solo un solo PR2 aprenda y se equivoque miles y cientos de miles de veces, sino que además podemos acompañarlo con muchos amigos para que aprenda de forma colaborativa y no aprenda de forma individual, sino que entre muchos de estos PR2 sean capaces de aprender a jugar sin equivocarse nunca en el mundo físico. Únicamente se equivoca en el mundo digital. Luego únicamente tengo que copiar ese aprendizaje al robot físico y sin haber nunca jugado en la realidad de este juego es capaz de hacerlo. Y es lo que subyace detrás de todo esto. ¿Y esto tiene aplicación a la educación? Pues por supuesto que tiene mucha aplicación, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo también de hace unas semanas, pues ya hay en China, por ejemplo, un robot, un ente que ya le han dado también esa forma que veis ahí, aunque esa forma de momento únicamente es en entorno digital, que es un alumno más. Es un alumno más, es un entorno totalmente basado en la inteligencia artificial. Dicen que tiene más o menos el nivel de aprendizaje de una persona de 6 años, un niño de 6 años, y dicen que quizás en 12 meses, si la tecnología sigue creciendo, multiplicará por 2 su capacidad de aprendizaje, ¿no? Y esto ya es una realidad en China. En China estamos viendo cosas, bueno, quizás por lo laxos que son en el uso de los datos, es más fácil que hagan, pero es cierto. Y yo se los dejo ya con preguntas, que yo creo que es lo que interesa más que tratar de hacer estas reflexiones, ¿no? Y la primera, sin ninguna duda, es por qué educamos. Seguimos educando por lo que educábamos antes de la pandemia, el año pasado, incluso hace una década, o hace mucho más, como los ejemplos que nos ponía José antes. ¿Es para el presente o es para los posibles o probables futuros? Y aquí 3 palabras que son fundamentales. Una es presente, otra es lo que es probable y otra que es posible, ¿no? Y entender las diferencias entre esas 3 palabras es la clave de comprender hacia dónde va todo, ¿no? Porque el presente lo conocemos muy bien, como dicen, es un regalo, ¿no? Lo probable tenemos, pues efectivamente, gran certeza de que va a suceder y lo posible es donde realmente está la magia, ¿no? Entonces, construyendo esos futuros es donde realmente podremos educar, no para lo que hay hoy, sino para lo que está viniendo, ¿no? Y para muchas posibilidades de todo lo que viene, porque en el fondo no somos capaces de predecir el futuro, ni mucho menos, ¿no? Y sobre todo si se enseña a construir ese futuro, porque ese futuro en el fondo, yo siempre digo que somos o sois los últimos educadores de las últimas personas que van a educar a las máquinas, por lo cual la responsabilidad es grandísima. Y también educamos en estas herramientas que lo posibilitan, es decir, ya no hablamos solo de tener una capacitación digital, sino hablamos de ser efectivamente esos últimos programadores de máquinas. Y quizás, pues por supuesto, surgen opiniones como esta, ¿no? Es decir, los currículum ya no hablamos de tener un único programa, sino que al final la idea es que eso incluso se vaya generando dinámicamente y donde incluso ni siquiera los profesores tengan que ver en este proceso, ¿no? Y por supuesto esa personalización, esa unicidad que efectivamente, como hemos dicho ya antes, somos todos, pues efectivamente se cumple o al final la dejamos fuera, ¿no? Y también, pues bueno, evidentemente el progreso ya no tiene sentido, todos lo sabéis ya, el tema de los exámenes y todo este tipo de cosas, cómo se sigue ese progreso, ¿no? Cómo somos capaces de hacerlo. Y luego también los datos, es decir, esos datos, esa inteligencia artificial me permite fusionar, porque al final es una relación de espacios, una relación de los profesores, de los alumnos, del centro, de los padres, etc. Y al final esa fusión hay que entenderla, ¿no? Incluso la colaboración entre ellos, ¿no? Es decir, entre ellos, ¿somos capaces de hacer que construyan juntos o somos capaces de seguir en caminos que son muy individuales, ¿no? Y luego si los medimos, es decir, al final el medir lo que sucede es lo que nos ha hecho aprender, es decir, y las herramientas que hemos construido los seres humanos para cada vez ver más profundo, para cada vez ver más en lo pequeño, más en lo grande, es lo que nos ha hecho progresar, ¿no? Medimos lo que sucede en un entorno de aprendizaje, cogemos todos los datos que legalmente nos permiten coger, pues es una pregunta importante. Y luego, ¿por qué queremos automatizar? ¿Por qué tiene sentido automatizar en toda esta ecuación, ¿no?
Y bueno, automatizamos porque es lo que realmente nos habilita como personas para seguir extendiendo esas capacidades mentales. También lo hacemos porque nuestro tiempo, yo creo que junto con la salud es lo más valioso que tenemos en nuestras amistades, ¿no? Y si perdemos nuestro tiempo repitiendo tareas que hacemos una y otra vez, pues sencillamente estaremos perdiendo, como dice esta gráfica, pues una parte importante de nuestra vida, ¿no? Que nuestra vida al final es tiempo y si entendemos que el tiempo es un valor fundamental, entenderemos que ese tiempo que dedicamos a la juventud o a aprender, pues de alguna manera hay que saber capitalizarlo, ¿no? Y luego, por supuesto, el tiempo futuro. ¿Y se puede automatizar la educación? Pues yo creo que sí, por supuesto que se puede automatizar. Quedan muchas cosas por hacer. Bueno, no sé si tendremos estos robots haciendo de profesores. Sin ninguna duda, quizás sí que podamos tener un profesor por robot, quizás, o un alumno por robot, perdón. Por supuesto, mirar a China tiene sentido porque se están haciendo cosas donde no restringen tanto el uso de los datos y aunque aquí no sea legado y por hacerlo, tiene sentido ver lo que están haciendo, ¿no? Incluso hay compañeros como estos que empiezan a surgir ya, que lo que hacen es ayudar precisamente a los alumnos cuando están en entornos más de hogar, ¿no? Y al final esto de la automatización, la clave es ser parte de ella, porque si no eres tú el que automatiza, el problema es que serás automatizado, ¿no? Y ser automatizado pues es algo que no queremos ni para nosotros, ni para nuestros hijos, ni para nuestras familias, ¿no? Por lo cual tenéis mucho que hacer en esto de la automatización de la educación. Muchas gracias. Pues nada, automatiza, serás automatizado. Yo lo tengo ya de lectura de cabecera para esta misma noche, cuando lleguemos al hotel. Muchas gracias, David, por toda tu inspiración. Y creo que ya tenemos también conectados a Esther Azola y Juan Ignacio Galardi, ¿verdad? ¿Estáis aquí? Bueno, voy a presentarlos. Esther es bióloga, especialista en nutrición y neurociencias y Food Ecosystem Consultant, y Juan Ignacio es licenciado en Publicidad, Strategies y Creativo Independiente. Y ellos nos van a venir a inspirar sobre cómo construir entornos más saludables y más creativos y buscar claves para esa transformación del bienestar, la salud y la creatividad. Os doy paso, creo que ya todo está listo. Muchas gracias. Mil gracias, Eva, y gracias a todos. Un honor, un placer estar acá. Y ya voy a compartir las diapositivas. Y bueno, un lujo las presentaciones. Me siento muy orgullosa por todo lo que he aprendido hasta este momento. Gracias. Bueno, siempre que pensamos a entornos saludables, estamos pensando en comer bien, comer frutas, verduras, lavarnos los dientes, lavarnos las manos antes de comer, ¿no? Pero el entorno saludable es una caja negra, ¿no? Tanto cuanto lo es nuestra salud. Es una caja negra llena de variables que fundan sus raíces en una realidad mucho más lejana de la del día de hoy. Es decir, que ya empezamos a fundar las bases cuando somos mini embrionas, ¿no? Cuando todavía no estamos en este mundo. Y acá en esta imagen quiero mostrarles un poquito cómo es un entorno saludable para la máquina más perfecta tal vez que tenemos adentro de nuestro cuerpo físico, que es el cerebro, ¿no? El cerebro comienza a fundar su entorno saludable intraútero y lo perfecciona durante los primeros años de su vida. Ahí está metiendo las bases para la reserva que se dice cerebral. La gestación, el bienestar de la gestante, no solo físico, sino también psicológico, la lactancia con todos sus factores protectivos, sea biológico y sea emocionales, la alimentación, particularmente en las primeras etapas de la vida, pero también en todo lo que es la infancia, la adolescencia, los estímulos y el apego, van a poner las bases de la inteligencia fija y del tamaño cerebral. Pero ahí no se termina el juego, porque toda nuestra vida vamos sumando a través de la experiencia, a través del estudio, a través de las habilidades sociales, a través de rever algunas prácticas, como por ejemplo a través de la psicoterapia, a través del aprendizaje continuo, a través del deporte, de la alimentación, vamos a aumentar nuestra reserva cognitiva.
una reserva que sigue por toda nuestra vida y que nos brinda la capacidad de resiliencia, es decir, de pasar a través de situaciones desfavorables, malas, y salir fortalecido. Acá en esta imagen vamos a rescatar pocas cosas, pero buenas, y que se la pueden llevar al aula. Ante todo, ven este esquema de neurodesarrollo y está dividido por tiempos, por etapas, por años. No se fijen mucho en la cronología, ¿no? Es un poco una obsesión de la ciencia, ¿no? La de poner números, fechas, pero fíjense en la paciencia. Fíjense en la paciencia que cada cosa, cada evento en el neurodesarrollo y en la salud tiene su momento. Entonces, solo para que tengan presente algunos puntos, ¿no? En la lactancia, durante la lactancia vamos a tener como el máximo de crecimiento de nuestras neuronas, de sus conexiones, la mielinización, es decir, la maduración de nuestro sistema nervioso central comienza y explota, cosa que sigue durante la infancia, cuando el bebé empieza a moverse, a caminar, a aprender con la escuela, la escolaridad, todas las habilidades cognitivas están en su máximo esplendor y estamos en estos puntos. Luego tenemos la adolescencia y acá ven que hay una subida de mielinización entre la adolescencia y la edad adulta. Eso lo quiero subrayar porque ahí, en esta etapa, digamos, ya bastante adelante, ¿no?, del desarrollo, estamos en la escuela secundaria, en los últimos años de la escuela secundaria, los primeros años de la universidad, van a madurar lo que son las funciones ejecutivas, que son, por ejemplo, la planificación, planificación de tareas, por ejemplo, el control inhibitorio. Entonces, acá quiero decir que las habilidades a veces se adquieren muy a lo largo de nuestra vida y es impensable pedir a un niño que sepa organizar la tarea durante la semana, o por ejemplo que si yo doy 100 páginas para estudiar y 10 días, ese niño estudie 10 días por página, ¿no? Le va a costar mucho hasta, digamos, casi la universidad organizarse, por ejemplo, con el estudio. Entonces, en eso quiero decir que el progreso se logra de forma acumulativa, ¿no? Poniendo siempre un ladrillo sobre ladrillo, pero con paciencia y acompañando. Y acá hay otro fenómeno a destacar, donde ven que un poquito antes de la edad adulta tenemos una bajada en sinapsis. La sinapsis, como dijo el colega anterior, las sinapsis son los puntos de contacto entre neuronas. Entonces, justo ahí, antes de la edad adulta, tenemos una baja en este número de sinapsis. Y nos podríamos preguntar, ¿pero cómo? Si nosotros aumentamos nuestras capacidades, las habilidades son siempre mayores, ¿cómo es posible, no, que perdemos neuronas? ¿Qué es eso? Bueno, acá vemos estas imágenes, son neuronas con sus dendritas, con sus somas, sus cuerpos, sus axones, al nacimiento. Vemos que el tejido neuronal es pobre, desorganizado. A los 6 años es abundante, extremadamente entramado, muy cerquita, ¿no? Una neurona de la otra, muchas conexiones, sobranumerarias. Y a los 14 años vemos que las perdimos, o mejor, las reorganizamos. Esto es lo que se llama pruning, o sea, poda selectiva neuronal, y es algo que sucede fisiológicamente, o sea, normalmente en nuestros cerebros, mano a mano que maduran. Manos a manos que madura un cerebro necesita perder lo que no es funcional, lo que hace perder tiempo, lo que no es eficiente, lo que no va directamente al blanco, para que la conducción nerviosa sea más efectiva y más rápida. Y a lo largo de toda nuestra vida vamos reorganizando también la sinapsis y las conexiones, pero justo en la adolescencia se da este fenómeno de forma masiva. Hay entornos saludables
que benefician el pruning. Por ejemplo, experiencias positivas, la sociabilidad, la empatía, estar en un ambiente de amor y contención, tener pasiones y desarrollarlas, tener gratificación para esas pasiones y también pertenecer a un grupo social, alimentarse adecuadamente y de forma culturalmente pertinente. La alimentación no es igual para todos los niños y no lo debe ser. Dormir, tener sueño seguro y suficiente, y la creatividad. Pero también hay entornos que no son saludables. Por ejemplo, entrar en contacto con sustancia de abuso perjudica el pruning, que es un fenómeno importantísimo y delicadísimo en nuestro cerebro. Sustancia de abuso como drogas, alcohol, pero también como la negligencia, el neglect, que no solo sucede en los hogares, sino también sucede en los colegios. Ese alumno no me cae muy bien, es un alumno problemático. Entonces, cuando levanta la mano o quiere hablar, bueno, me doy vuelta y no lo registro. La negligencia en el sostén emocional de los chicos provoca, perjudica el pruning, así como también el bullying. Un chico que sufre bullying, que padece bullying, está sintiendo un dolor psicológico. El dolor psicológico no permite el aprendizaje, porque están en conflicto las dos áreas que procesan el dolor y que procesan el aprendimiento. Al mismo tiempo, un chico que tiene el alerta, el estado de vigilia, el arousal muy activo porque está en peligro, porque sabe que al recreo hay alguien que le va a dar un mal momento, entonces no puede aprender y tampoco puede tener un pruning fisiológico, así como la violencia de todo tipo, física, psicológica y verbal. Bueno, me acomodo yo acá un poquito, seguimos con la parte de la creatividad. Bueno, yo quiero empezar un poquito antes de la creatividad y hablar de una cosa muy importante que es la inspiración. La inspiración, justamente en un entorno que es saludable, tiene más posibilidades de generarse, y es ahí donde la creatividad sucede. ¿Qué es un entorno saludable? Es un lugar donde se escuchan a los chicos, donde no se juzga, donde todos pueden opinar por igual, donde no hay bullying, como dijo Esther, donde todas las opiniones y las formas de presentarse frente a un problema son válidas, porque muchas veces sentimos que lo que decimos por ahí no puede ser relevante, o lo que estamos contando nos autolimitamos y nos ponemos barreras mentales. Y eso se nota y eso atenta contra la creatividad. Y obviamente la creatividad florece cuando nos sentimos protegidos y aceptados, cuando nos sentimos en un entorno donde nos escuchan, donde nos igualamos, donde no se rige solamente por la parte, digamos, intelectual, sino a la creatividad también se la valora y se equipara. Creo que ahí nos sentimos bien y se da como un lugar de inspiración. Y la inspiración yo digo que es como una chispa, es como el combustible que te lleva a la creatividad. Esto para los docentes no tienen que enseñar creatividad, porque justamente ellos, o sea, más allá que por ahí si hay una materia que es de creatividad, pero los docentes lo que tienen que hacer es dar como un campo como emocional seguro, tienen que como brindar un entorno seguro para que los chicos puedan sacar su creatividad. Tienen que fomentar la creatividad y no enseñarla, porque no es algo de ellos, o sea, no es algo que les pertenece y no es ponerle también la mochila de tener que enseñar creatividad, no. Lo que tienen que hacer es darle un marco seguro para que ellos puedan desenvolverse y usar la creatividad como una herramienta. La creatividad justamente tiene como un componente que es raro, es enigmático y es propio de cada individuo. O sea, no existe una fórmula, no hay una fórmula que diga, bueno, esta es la fórmula de la creatividad, te la enseño y con eso vamos a ser todos unos genios. No existe. Lo que sí existen hay muchos métodos, y yo quiero hablar específicamente de fallar como método. Fallar es un método poderosamente creativo, es pensamiento lateral. Si no fallamos, no resolvemos, como que no descubrimos nuevos caminos, y muchas veces se condena al error y se condena a fallar, porque siempre estamos como buscando objetivos y no le damos como mucha importancia al trayecto.
Y bueno, y como ustedes sabrán, hay muchos inventos que se dieron a través de un error. Por ejemplo, los rayos X, el microondas, el post-it, el famoso post-it que anotamos, salió un error. Y bueno, y el descubrimiento de América salió de un error de cálculo, iba para un lado y bueno, llegó a América. Así que la creatividad involucra todas las áreas del cerebro. Es una actividad de alto impacto cerebral. Y eso, ¿por qué digo esto? Porque por ahí a la creatividad siempre se la toma como un poquito menor, pero la creatividad involucra mucho el cerebro. Y aprender creando justamente contenidos desde cero. O sea, si yo aprendo creando, pongo mucho de mí, me involucro mucho en la obra. Y como me involucro, creo de una manera activa. Y esto permite que el aprendizaje quede a largo plazo. Entonces, el desafío, que el sistema escolar y laboral pueda emplear la herramienta creativa como emplearía una función matemática o una regla gramatical. Este sería como el desafío que les dejo. Y por último, cómo inspirar a las futuras generaciones para lograrlo. Esto un poco lo vi en todas las charlas que estuvieron buenísimas, y creo que no hay nada más que inspire que poder resolver los problemas actuales del mundo. Creo que cuando nos ponen adelante los problemas reales que existen en el mundo, yo creo que eso es muy inspirador para poder solucionarlo con soluciones creativas. Y creo que esto es transversal a toda la educación. ¿Cuáles son los problemas del mundo? Todos los que sabemos todos. Cambio climático, racismo, sostenibilidad, energías renovables, huella de carbono, bueno, puse un montón. Eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias a Esther y a Juan Ignacio también por darnos estas pinceladas sobre el bienestar, la salud como constructo amplio y la creatividad y su conexión. Y vamos a cerrar, que creo que también la tenemos ya en línea. Sí, aquí está, Mamen, ¿cómo no? Sí. Hola, Mamen. Con Mamen Delgado, a la que seguramente todos conocéis, locutora y presentadora de eventos, es una de las mejores comunicadoras que tenemos en este país. Y creo que Mamen nos va a inspirar un poquito sobre cuál es nuestra narrativa, cómo contamos esta transformación, esta innovación que vamos a hacer en nuestros centros. Así que, Mamen, como vamos con un pelín de acumulado de retraso, ya te paso la palabra y te pido que nos ciñamos a los tiempos para que luego todos puedan trabajar en sus propuestas. Gracias. Muchas gracias Eva por la presentación. Tengo aquí de hecho preparado mi cronómetro que le doy al comenzar. Tengo 8 minutitos para ello. Bueno, yo os voy a hablar a los equipos de trabajo. Lo primero, muchísimas gracias por supuesto a ESIC y a la organización de IMAT 2021 que está siendo espectacular. Os voy a hablar a los equipos para que preparéis vuestro pitch de 2 minutitos, porque me han contado que tenéis que grabar unos vídeos, ¿de acuerdo? Y entonces hay que centrarse. Yo me voy a centrar mucho, sobre todo, en cómo tenéis que entregar vuestro mensaje. El resto de mentores de hoy, de expertos, os han estado contando muchas cositas que os van a inspirar a generar ese qué, cómo va a ser vuestra propuesta de valor, pero yo me voy a centrar sobre todo en el cómo, ¿de acuerdo? Y para ello hay 3 elementos importantísimos. Por un lado está la voz, por otro lado está el cuerpo y por otro lado está la mente. Me voy a centrar sobre todo en los 2 primeros porque si hablo de la mente entonces no salimos de aquí hasta mañana. La voz. ¿Qué es la voz? Pues la voz, básicamente, aparte de muchas otras cosas, es aire más vibración, es decir, aire que sube de tus pulmones y además si sois todos profesores tendréis seguramente mucho cariño por vuestra voz. Aire que sube de vuestros pulmones, como decía, llega a la laringe, se topa con las cuerdas vocales que vibran y esa vibración produce este sonido que estáis escuchando ahora mismo. Si no hay aire suficiente, es decir, si no tenéis una buena capacidad pulmonar, no vais a tener una voz que sea lo suficientemente importante o fuerte o bueno, impactante también, de una manera positiva, y si no hay vibración, por supuesto, pues tampoco va a haber sonido. Decía Richard Strauss esta cosa tan bonita que la voz es el instrumento musical más bello del mundo y el más difícil de tocar. Y os cuento esto porque de cara a dar vuestro
no solamente el mensaje de hoy, el mensaje que tenéis que preparar, el vídeo que tenéis que preparar con vuestro pitch, sino en general, cuando hablamos, tenemos que ser muy conscientes de que estamos emitiendo música. A mí esta idea me parece, cuando me la contó hace 25 años mi profesor, en aquel caso era profesor, ahora ya se les llama mentores, mi mentor de voz, pues me pareció maravilloso porque dije, wow, qué bonito, ¿no? Cada vez que hablo estoy haciendo música. Y hay un detalle muy importante en cuanto a la música que haces a la hora de hablar, ya que si tu oyente supone qué vas a decir, cómo vas a sonar, perdón, supone qué le vas a decir. Es decir, si tú estás haciendo una cantinela, si yo estoy haciendo na 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 na, pues todos sabréis que la próxima vez que haga na na na, pues voy a hacer efectivamente na na na. Esto en un presencial queda mucho más lucido porque yo os oigo también a vosotros. Pero, ¿qué ocurre? Que si tu oyente deduce cómo vas a sonar en esa musicalidad que utilizamos al hablar, al expresarnos con nuestra voz, pues fijaos bien en la pantallita porque mirad lo que pasa con esta chica tan mona, ella que está ahí como con cara de que desaparece. Si tu oyente deduce cómo vas a sonar, supone que le vas a decir. Y si supone qué le dices o qué le vas a decir, directamente deja de prestarte atención. Y esto yo recuerdo cuando era pequeñita que en el colegio lo hacía a veces, ¿no? Que ponía cara de, qué interesante lo que está contando la profesora, y en realidad yo estaba pensando, luego cuando salga al recreo voy a jugar con mi amiga, ta, ta, ta. ¿Vale? Entonces, es muy importante, y ahí también entra parte de lo que os comentaba antes de la mente, es muy importante que seamos conscientes de que la comunicación nos comunicamos de mente a mente. De mente a mente, entonces tenemos que estar continuamente recaptando la atención de nuestro interlocutor, la atención de nuestro oyente, de nuestro espectador, de nuestros alumnos también. ¿De acuerdo? Entonces, de cara al vídeo que tenéis que preparar, hay que activar el cuerpo, os decía antes, ¿no? Aquellos 3 elementos del triángulo maravilloso, la voz, el cuerpo y la mente. El cuerpo, ¿qué pasa con el cuerpo? Pues que el cuerpo es el trampolín desde el cual salta y se impulsa tu voz. A mí esto me parece muy bonito porque además es una imagen visual y estoy segura de que, bueno, de alguna manera habéis pensado, ¿no? En un trampolín y en la vocecita ahí saltando desde ese trampolín cuerpo. Esto es una idea también para vuestras presentaciones, para que dibujéis imágenes mentales, imágenes en la cabecita de aquellas personas que van a ver los vídeos, de vuestros espectadores, porque cuanto más fácil hagamos digamos, la digestión del mensaje que vais a decir, mucho más sencillo va a ser para, en este caso, el jurado y las personas que van a ver los vídeos, recibir esa información. No solamente ahora, ¿de acuerdo? Porque todo esto es en general para vuestra vida, os lo lleváis para vuestra vida. Entonces, hay que activar el cuerpo. Antes de empezar una presentación, antes de grabar un vídeo, te diría que todos los días por la mañana cuando os levantáis. Entonces, ejercicios que conviene hacer. Cabeza, cuello, espalda, sobre todo hombros, ¿vale? Mover los hombros, movilizad por favor, ahora nos estoy viendo y a los que estáis en casa también os invito a que mováis los hombros antes de salir a un escenario, pues moveos bien, o sea, movilizar igual que los jugadores de fútbol se activan antes de salir a un terreno de juego, aunque sea rápidamente porque a otro compañero ha tenido algún tipo de lesión o de lo que sea, ¿no? Mover el cuello, la espalda, la zona del trapecio, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Activar también la zona de la mandíbula y de la lengua, porque intervienen en la vocalización. Entonces es importantísimo que se os entienda lo que vais a decir. Cuando grabéis los vídeos, antes de ello, a activar bien. ¿Y cómo se activa? Sobre todo haciendo un ejercicio que a mí me encanta y que os animo a que lo hagáis allí, aunque no se escuche, que es la R. Este ejercicio es buenísimo, repetirlo varias veces. Yo ahora mismo ya noto como que hay más circulación sanguínea en la R, en la lengua, que de hecho la lengua es uno de los elementos principales, primordiales, diríamos, para la vocalización. Y el bostezo. El bostezo, tengo un amigo muy gracioso que dice que es el gran desconocido de la neurociencia, porque
tiene muy buenos, unos beneficios maravillosos, entre ellos activar, bueno, aparte de activar todos los músculos que intervienen en la fonación, también te relaja mucho y bueno, pues hace que tu cerebro se refresque al bostezar. De hecho, no bostezamos porque nos aburrimos, al contrario, bostezamos porque queremos concentrarnos en algo, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, decía Juan Verde que en política la gente no recuerda qué le dices, sino cómo le hiciste sentir cuando se lo dijiste. Esto es muy importante porque no solamente en política, sino también en la vida pasa así. Luego las manos reflejan también la intención, es muy interesante, ¿no? En las ponencias TED o TEDx, yo soy en el equipo organizador de TEDx Torrelodones y hay unos estudios que dicen que las ponencias más vistas son las que tienen más gestos de manos. Fijaos, una media de 465. Yo siempre añado que, bueno, algo más habrán hecho, ¿no? O algo más dirán aparte de los gestos. Pero bueno, sois un equipo. Cuando vayáis a grabar, tened en cuenta que sois un equipo. Se premia el espíritu de equipo, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante. Hay que tener una actitud como de todos a una, un lenguaje verbal que apoye también a tus compañeros, ¿no? Bueno, ahora él está grabando, entonces yo estoy aquí mirando a las musarañas, no. Y luego la organización en cuanto a esquema, ¿no? Problema, solución, transformación, eso es muy importante. Que el contenido esté muy esquematizado, que sea una propuesta de valor interesante, que eso seguramente va a ser así. Y ojo con el tiempo cuando vayáis a grabar, porque los vídeos tienen que ser de 2 minutos máximo de duración. Entonces hay que tener muy en cuenta el tema del tiempo, ¿de acuerdo? Para que no se os vaya a la hora de grabarlo. Acordaos del cómo, y hay 2 básicos que ya os decía en los vídeos que pasé en el vídeo, que pasé la semana pasada, la pasión y la energía, porque la energía vende. Y eso también es muy importante y hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de entregar nuestro mensaje. Así que con esto ya termino. Muchísimas gracias. Si tenéis alguna pregunta, luego ya estaré por aquí. O sea que cualquier equipo que quiera consultarme, estaré encantada de atenderos.